Hola, ¿qué tal? Soy Luis Álvaro Hernández Esquivel. Antes que nada, agradeciéndoles que vean esta cápsula, ¿verdad? De Vivoreando la Noticia. El día de ayer hablábamos de graves actos de corrupción cometidos en la Secretaría de Cultura. Vamos a hacer referencia nada más en lo que llevamos de la investigación. Hemos estado investigando y estamos conformando el expediente para hacérselo llegar a la agencia del Ministerio Público. Hemos encontrado graves, pero de verdad, graves irregularidades cometidas tanto de las autoridades convocantes como por el propio jurado e inclusive de los participantes en esta convocatoria de resiliencia de foros independientes en resiliencia. ¿Qué significa esto? Los foros que no son parte del gobierno y que están resistiendo. Pero bueno, les haremos llegar mañana el avance de las investigaciones. Lo que sí les puedo decir que esto cada día se parece más a la estafa maestra. No voy a adelantar cuestiones porque además hay tantos temas en la agenda nacional. El día de ayer comentábamos que ya la pandemia, eh, el término de confinamiento, ha avanzado. Ya estamos aproximadamente a 2 meses de la suspensión de todo. O sea, todo comenzó el 18 de marzo, la suspensión, ya pasó abril, ya casi estamos a 18 de mayo. Ya las carteras se están agotando. Anuncia la federación que estamos a 17 días de una nueva normalidad. Nueva normalidad. O sea, esto no significa que ya se van a abrir las empresas, que ya va a fluir el capital conforme como estaba fluyendo, ¿verdad? Esto significa que vamos a entrar a un semáforo de actividades, que vamos a estar en rojo y van a continuar suspendidas muchísimas actividades, nada más las actividades esenciales. Bueno, ahora dentro de las actividades esenciales, económicamente se considera la actividad de la minería, todo lo relativo a la industria automovilística y de la construcción. Yo creo que va a hacer obras el gobierno, ¿verdad? Y de esa manera va a tratar de inyectar pensando en lo que pasó en la época de Estados Unidos y del mundo, cuando hubo graves problemas en la economía, que se estancó la economía y que no caminaba. Y que de esa manera trataron de lograr un movimiento económico. Pero la verdad de las cosas es que debemos de estar conscientes de esta situación, debemos de actuar con austeridad, ahorrando, ahorrando, porque muchas de las actividades no van a andar. Estamos hablando, por ejemplo, de la actividad de la cultura, estamos hablando de toda la industria, por ejemplo, del cine, del teatro, los museos, los deportes, pues tampoco. Toda la industria de los deportes va en vivo, ¿verdad? En vivo. No va a haber juegos en la que se permita el público en vivo, como en el Estadio Azteca. En fin, y que eso, la del turismo, también va a estar ciertamente reservado. Quiero comentar que hoy daban el anuncio que las compañías de aeronáutica, las de aviación, pues van a tener un grave problema económico que se va a ir más o menos moderando hasta dentro de 6 años, con todas sus implicaciones para el turismo nacional. Y en fin, vienen muchos problemas de carácter económico. Lo bueno es que ya se empezó a recuperar el petróleo. Eso es bueno para el ingreso del gobierno. Pero sin embargo, vuelvo a repetir, la iniciativa privada va a tener graves problemas como los tiene ahora. Los restaurantes, todos los servicios de entretenimiento, ¿verdad? Las ferias, en fin, sobre todo en la Ciudad de México. El país tiene un grave problema. El 20% de la población vive en la Ciudad de México y en las áreas metropolitanas. Somos 127 millones de habitantes en todo el país.
pues las áreas metropolitanas que constituyen la Ciudad de México, y pues, los municipios del Estado de México, como son Tutitlán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlanepantla, y bueno, ¿por qué no pensar ya en Metepec, Toluca, inclusive, que es la capital del Estado de México, pero pues que va mucha gente a Santa Fe? Entonces es un lugar, un problema en la que se convergen la cuarta parte de la población nacional y en la que todos tienen riesgos de adquirir ese bichito. La verdad de las cosas es que hoy Donald Trump empezó a hablar, y los franceses, de una vacuna, pero que esta va a estar disponible muy posiblemente, porque todavía no tienen la certeza, hasta que ya esté calificada y ya esté en las manos de los médicos y ya esté dando resultados, hasta diciembre de este año. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, de aquí en Estados Unidos, porque en México, obviamente, si se aprueba, pues va a tardar más en llegar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a afrontar nuestra realidad? No, la nueva normalidad, o sea, va a ser normal ya, que la gente no tenga dinero, que la gente, tenga su sana distancia, que la gente no vaya al teatro, que la gente no vaya a los museos, que los niños no vayan a las escuelas. Eso va a ser nuestra nueva normalidad, pero bueno, así es. ¿Cómo vamos a afrontarlo? Yo creo que lo más importante, en vez de estar diciendo, bueno, ya estamos a 17 días, ya nos falta poco para salir del confinamiento, no es cierto. O sea, tenemos que tener clara una realidad. No es cierto. Porque la Ciudad de México y el área metropolitana, en donde vive una cuarta parte de la nación, está en semáforo rojo. Cada día hay más y más contagiados. Pero aunque saliéramos de este confinamiento, afuera la gente se está contagiando y se está muriendo. Esa es una realidad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que educarnos, pensar, programar qué vamos a hacer económicamente. Desde luego, si yo tengo como principal actividad el teatro, debo de entender que tengo que buscar un plan B. O sea, a lo mejor tengo mi foro, a lo mejor tengo mi compañía, etcétera, etcétera, pero tengo que buscar un plan B para obtener recursos, para poder cumplir con mis necesidades básicas y las de mi familia, ¿verdad? También tengo que pensar en unas medidas de prevención a la salud. O sea, tengo que explicarle a mis hijos y decirles que es vital que tengan su careta, ¿verdad? Quizás su tapabocas y la careta, porque además, como dijo el doctor Gatell, o sea, es cierto, ¿eh? O sea, el tapabocas es importante, pero no es tan importante, porque también entra por los ojos. ¿Qué pasa si una persona está aquí hablándome y yo tengo cerrada la boca? Quizás no me pase nada, pero si me entra un ojo, me va a afectar. O sea, es igual o más importante la careta, que obstruya el paso de los líquidos, ¿verdad? Y que despida a una persona, una careta de plástico. Yo creo que eso es muy importante, o unos gogles. Yo pienso que la careta de plástico transparente, pues nos va a proteger inclusive de la nariz, inclusive de la boca. Inclusive va a evitar que yo contagie a otra persona si estoy enfermo, porque va a quedarse mi saliva en la careta. Tengo que entender también que es muy importante mantener mi sana distancia. Tratar de evitar los lugares en donde hay una conglomeración, ¿verdad? Que esté conglomerado, que sea un lugar donde haya muchas personas y que estemos brazo con brazo. Tenemos que entender, por ejemplo, en el uso de los elevadores, que quizás tiene que ir 3 personas, o quizás hacer uso de las escaleras, o llegar con más tiempo a nuestros distintos lugares a donde tenemos que arribar, buscar rutas diferentes, en fin, o sea, tratar de evitar esas situaciones. Esa es nuestra realidad, es lo que tenemos que pensar, tenemos que planificar
planear nuestra forma de vida económicamente, porque muchas actividades va a estar muy complicado, sobre todo, por ejemplo, en la industria de la educación. Vamos a pensar, toda la educación es una realidad, ¿eh? Los niños, es muy posible, porque la Ciudad de México y el área metropolitana están en semáforo rojo. Eso significa que no van a regresar a la escuela, no van a regresar, porque políticamente no les conviene y porque dicen que no van a exponer la vida de los niños. No, 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 la vida de los niños no es tan grave. O sea, la vida de los niños es lo más importante. Sin embargo, ellos no demuestran una cuestión de gravedad, pero políticamente es muy importante, porque además se pueden llevar el bichito y empezar a contagiar a otras personas, aunque ellos se curen. Pero no van a regresar a la escuela. ¿Y qué pasa con la industria de la educación? Sí, muchas personas que viven de eso. Y así hablemos de medios de transporte que en la mañana se utilizan, los taxis, personas, papelerías y todo lo que conlleva, ¿verdad? Todas las papelerías, en fin, todo lo que está alrededor de esta industria. Entonces tenemos que buscar pues distintas actividades que podamos lograr obtener un peso para nuestra familia. De lo contrario, pues nos exponemos a un desabasto familiar. Y bueno, ese es mi pensamiento. Como siempre les comento, esta es una visión ciudadana. Yo no pertenezco a ningún partido político, pero sí tengo la necesidad de expresarme, de expresar a veces mi inconformidad sobre los altos índices también de corrupción que, como ayer comentábamos, en todos los ámbitos, y que es grave en estas situaciones. Otra de las cosas que es muy importante, que debemos tener cuidado con la cartera, porque otra de las actividades que se desatan pues son los robos, porque ante la carencia los malhechores buscan la forma de hacerse de dinero y las ciudades se vuelven más violentas. Entonces, si tengo mis pesos, no hay que cargarlos, ni mis tarjetas de crédito, no buscar zonas peligrosas para andar. Hay que tener mucho cuidado en eso, sobre todo cerca de los bancos y todo esto, cuando vamos a sacar un peso. Hay que tener mucho cuidado, porque además me he enterado que actualmente hay algunos actos delictivos que se cometen. Y bueno, y si ustedes también tienen conocimiento de algún funcionario público que, abusando del poder, como los que comentábamos ayer, que denunció el Universal, ¿verdad? Que ayer denunció el Universal del Imbal, la titular del Imbal, Lucina Jiménez, la denunció el Universal. Antonio Zúñiga, que denunció el Universal también, con Carretera 45. Boris Schroeder, que también lo denunció el Universal, porque el teatro que él dirige se encuentra en el mismo predio que uno de los que ganaron, El Vicio, y él dirige La Capilla. A esto los denunció el periódico El Universal. Si ustedes cuentan con información, háganosla llegar para que igualmente lo hagamos público. Compartan, compartan. Creo que es la mejor forma de poder denunciar los hechos y que esto se acabe, que esto se frene. ¿A usted qué opina? Soy Luis Álvaro Hernández Esquivel para Vivoreando la Noticia. Los espero el día de mañana con más noticias sobre la investigación de la corrupción que ayer denunció el Universal, que vamos avanzando poco a poco. Poco a poco ya se solicitaron algunos datos por medio del IFAE, esperemos que no nos los nieguen, tratando de ocultar sus actos malvados, ¿no? Y ahí vamos, estamos investigando y como les comento, esto se está integrando algo muy fuerte, que inclusive habrá que denunciar a las autoridades hacendarias. Muchas gracias.